Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, leyot or legoyim v'natan lanu, et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a esta reunión de encuentro con nuestro Abba Kadosh, con Yeshua, para escudriñar una semana más su poderosa y maravillosa Torah. Amados hermanos, somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa. El día de hoy nos toca escudriñar la porción número 22 de la Torah, que lleva por título Vayakhel. Y Vayakhel significa hizo que se reuniera. Amén. La base bíblica está en el libro de Éxodo, en Shemot, capítulo 35, verso 1 hasta el capítulo 38, verso 20. La porción profética es hermosa, está en Melahim Aleph, en Primera de Reyes, capítulo 7, del 40 al 50. Y el Brit Hadashah, el pacto renovado, Lucas y Segunda de Corintios, pero vamos a transitar por algunos más durante toda esta charla, mis amados hermanos. Bien, en las últimas parashot, en realidad, recordemos Terumá y Tetzaveh, y la primera parte también del anterior Kitizá, Elohim instruyó a Moshe con respecto a la fabricación del Mishkan, recuerden ustedes, del tabernáculo, de la morada, del templo de nuestro Elohim. Pero además instruyó la construcción de sus vasijas y también las vestiduras que los sacerdotes debían llevar. La lectura de esta semana, el esplendor de Adonai, hermanos, llenó el templo después que se completó esa maravillosa obra de construcción. Vayakhel, la porción de esta semana, registra la implementación real de las instrucciones de Elohim sobre cómo construir el Mishkan, que se habló, como dijimos hace un momento, anteriormente en la porción de la palabra que llevaba por título Terumá. De hecho, Vayakhel se repite casi palabra por palabra en Terumá, con un cambio notable. Las instrucciones en Terumá, que fueron precedidas por las palabras y harán, ahora se escriben con y se hicieron. Amén. La parashá de esta semana nos narra cómo Moshe convocó al pueblo. Casi siempre que se usa esta palabra convocar, se hace por un motivo importante. Ustedes sabrán que la raíz de la palabra convocar en hebreo es Kaal, la cual puede traducirse como congregación o como hoy la llamamos actualmente iglesia. Moisés convoca al pueblo para darles dos anuncios muy importantes. Así es, amén. El primero es que le recalca, esto es muy importante, el Shabbat, el día de reposo. Elohim quiere asegurarse, hermanos, que sin importar que se embarquen en la construcción del tabernáculo del Mishkan, lo cual además es un servicio para él, les dice que deben tener en cuenta su día de reposo cada semana. Entonces, esto nos enseña que podemos estar haciendo un trabajo para Dios, para Elohim, y puede ser un gran trabajo también. Pero si no nos detenemos y buscamos fortalecer nuestra relación con Él en el Shabbat, de nada va a servir. Por otro lado, correcto. Por otro lado, era para decirle al pueblo que Elohim busca su participación para la construcción del templo, del Mishkan, del tabernáculo. No solo con su mano de obra, esto es importante, sino también con los recursos que Él ha puesto en sus manos del pueblo, ¿no? Entonces, realmente ven ustedes que es una noble petición de nuestro Abba Kadosh. Él, hermanos, es dueño de todo, es decir, todo le pertenece, pero aún así
se toma la amabilidad, miren qué bueno, santo, qué hermoso nuestro Padre, de pedirle a su pueblo que ofrende de corazón para los materiales del tabernáculo, para construir su tabernáculo, su Mishkan. Esto también, hermanos, nos revela una gran enseñanza, que nosotros acá, mientras estamos viviendo en esta tierra, en nuestra vida terrenal, somos simples administradores de lo que Él nos ha confiado. Entonces nunca debemos sentirnos dueños de nada material que podamos haber logrado en nuestra vida, ¿no? Que tengamos en nuestras manos, ¿no es así? Ok, pero regresemos a la construcción del Mishkan, al tabernáculo, y vamos a ver una hermosa comparación que han hecho algunos estudiosos de la Torá en Israel en este sentido, los jajamim, ¿verdad? A ver, el objetivo del tabernáculo, del Mishkan, era que Hashem residiera entre su pueblo. Recuerden ustedes, gracias, que tenemos esto. Tal como nos dice Shemot 25:8. En Shemot 25:8 nos dice: harán un santuario para mí y yo residiré entre ellos, es decir, yo viviré entre ellos, ¿no? Y es algo hermoso porque cada detalle del tabernáculo nos enseña, hermanos, cómo construirnos a nosotros mismos para convertirnos en la clase de persona que a Él le gusta y que pueda tener una relación significativa con Elohim. Y de esta forma hacer que la presencia de Hashem se manifieste en el mundo también a través de nosotros. Amén. El rabino Dessler explica que nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, personificaron 3 motivaciones esenciales implantadas en el ADN espiritual de todo hijo de Elohim. Asimismo, cada uno de estos rasgos está simbolizado por uno de los utensilios principales del Mishkan. Cada persona tiene una motivación dominante e identificar lo que nos motiva es un paso crucial en nuestro servicio personal a Yahweh. También es una puerta valiosa para entender lo que motiva a los demás. Así es, amén. Estos 3 rasgos, mis hermanos, son, primero, Emet quiere decir verdad. Gevurah en realidad fortaleza interior. Y algo que conocemos mucho, que es Gesed, que es la misericordia, no es la preocupación por los demás. Entonces, estos 3 rasgos también están reflejados en la Mishnah, ¿no? Particularmente en la de Prikrei Avrot, que declara, esto es bien interesante, bien bonito, dice: el mundo se sostiene sobre 3 cosas: Torah, Avodah o servicio, y el Gemilut Hasadim, que son los actos de bondad. Amén. Estas 3 cosas, mis hermanos, son esenciales para crear un mundo estable. Hoy que estamos viviendo momentos tan terribles en el mundo con la guerra entre Rusia y Ucrania, que realmente nos debe llamar la atención fuertemente, ¿no? Entonces, si una de estas falla, mis hermanos, el mundo va a colapsar si no tenemos la Torah, Avodah, el servicio, y el Gemilut Hasadim, que son actos de bondad, amor por el prójimo. El mundo va a colapsar. Una de las cosas que más me gusta de esto que estamos hablando es que al poner en práctica cada una de las cosas que les acabo de decir, somos no solamente llamados a dar el mensaje de Adonai, de Elohim, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Todos nosotros, al leer la palabra, al transmitirla, al hablar de Hashem y sus bondades, hablar de Yeshua. Pero lo más importante, si hacemos eso, ponemos en práctica estas 3 cosas, la Torah, el servicio o Avodah o el Gemilut Hasadim, que son actos de bondad, entonces lo que va a pasar es que no solamente estamos transmitiendo ese mensaje, sino que con el tiempo, transmitir, ¿qué va a pasar? Que nosotros nos vamos a convertir en ese mensaje. Si nosotros somos el mensaje, ¿se dan cuenta? No solo lo que pasa sale por nuestras bocas, sino nosotros somos la expresión de lo que la Torah nos enseña, ¿no? Además el servicio, y nos va a traer esa cualidad de tener más misericordia por la gente que nos rodea. Amén. Bien. Bueno, entonces definamos a cada motivación
e identifiquemos el utensilio que la representa en el Mishkan. Amén. Emet. La primera, veamos. ¿Qué verdad. Este rasgo, como ustedes saben, es el deseo de entender la Torá. Y se enseña en el judaísmo que esta fue la característica principal de Jacob, quien estudió Torá y sobre quien dicen en su oración de Minja de Shabbat, otorga verdad a Jacob. El rasgo de buscar Torá es representado por el Aarón, el arca, donde estaba la primera Torá que Hashem le dictó directamente a Moshe. La Gevurah, o fortaleza interior, este rasgo, hermanos, es el deseo de doblegar tu ego y tus deseos físicos para hacer lo correcto. Y este rasgo, estaba leyendo la Mishnah, es encarnado en Isaac, quien estuvo dispuesto a ser sacrificado en el altar, a pesar de que eso aparentemente implicaba el fin del pueblo judío. No es verdad, pero el rasgo de Gevurah está representado por el Mizbeach, que es en hebreo el altar, en donde el Mizbeach era donde se colocaba el animal físico y se lo dedicaba por completo a una causa más elevada. ¿No es verdad? Gesed, preocupación por los demás. Este rasgo fue personificado por Abraham, cuya tienda estaba abierta a los 4 vientos para asegurarse de recibir y albergar a todo el que transitara en su cercanía. Este rasgo es representado por el shulchan, la mesa donde se colocaba el lejen japanín, pan de la preposición. Amén. Si bien todos poseemos elementos de los 3 rasgos, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene una motivación dominante que va a servir de motor para nuestros actos. Entonces, entender la motivación personal de otra persona nos va a dar la capacidad de poder elaborar un nuevo mensaje para que resuene, o sea, más efectivo, ¿no? Y afecte a la persona a la que nos estamos refiriendo. Entonces, que digamos que es como que habláramos el mismo idioma. ¿Amén? Amén. Es decir, para que nos tenemos que conectar de tal manera que seamos asertivos y podamos entender y ellos nos entiendan lo que queremos decir. Amados hermanos, con esta breve introducción queremos motivarlos a que se pongan cómodos, agarren su cuaderno, sus bolígrafos para tomar apuntes y acompáñenos para que juntos podamos emprender esta hermosa travesía por la Torah de Yahweh en esta su porción número 22. Amén. Entonces Amén. Vamos a irnos directamente a la palabra del Señor y vamos a comenzar leyendo. Ven ustedes ahí la parashá Vayachel, que significa e hizo que se reunieran. Vamos a comenzar leyendo versículos 1 y 2. Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las cosas que Adonai les ha ordenado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día será un día kadosh, un día santo para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor de Adonai. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. Hermanos amados, como vemos acá, esta es la tercera vez en este Sefer, en este libro, que es reafirmado el mandamiento del Shabbat. Lo que nos muestra, como pueden darse cuenta ustedes, la gran importancia que tiene. Según este pasaje que acabamos de leer y otros pasajes, quebrantar el Shabbat, mis hermanos, es un pecado. Y como pecado, su consecuencia es la muerte. Es por eso que cualquiera, dice la palabra, que quebrante este santo pacto, porque es un pacto que hicimos con Elohim, es merecedor de la muerte. Ahora, muchos podrán pensar, desde mi nacimiento, digamos, ¿no?, hasta que me hice cristiano, nunca he guardado el Shabbat y miren, sigo vivo, no he muerto. ¿No es verdad? Al convertirme al cristianismo, nadie me enseñó, hermanos, ni a Isabel ni a mí. Es más, en algunas congregaciones nos adoctrinaron que la idea de los mandamientos estaba abolida, y es una cosa que nosotros no entendíamos, ¿no? Porque por un lado, si nos decían que el antiguo pacto, que lo conocíamos antes como Antiguo Testamento,
nos decían que ya estaba abolido porque ya pasó otra cosa y el templo se rasgó y teníamos entrada directa, etcétera, pero no entendíamos por qué. Solamente algunas partes, como el diezmo, por ejemplo, lo tomaban en cuenta en el antiguo pacto, pero no todo. O sea, todo estaba abolido menos el diezmo, ¿no es verdad? Amados hermanos, recuerden que la escritura, la Santa Escritura, es la guía, y mientras estábamos en delitos y pecados, la Escritura nos dice que estábamos muertos en toda ignorancia de la verdad. ¿No es verdad? Ahora conocemos la verdad. Nuestro Padre Santo es tan, pero tan bueno que nos está abriendo los ojos, está haciendo que entremos en un proceso de restauración. ¿No es verdad? Estamos retornando al origen. Amén. Y eso lo confirma Efesios 2, 1 al 5, ¿no? Donde dice que estábamos en muerte espiritual. Pero al nacer de nuevo teníamos otra vida, ¿no es verdad? Entonces, en Yohanan 3.5 también nos dice que iniciábamos un proceso de aprendizaje y madurez en completo orden, es muy bonito. Veremos un versículo de Hechos. Hechos, aquí está. Vamos a leer el capítulo 15, versículos 19 al 21. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los Goyim, de las naciones que se están volviendo a Adonai. Amén. Más bien, debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbatot. Amén. Vemos en el verso 20 claramente un inicio de 4 responsabilidades, ¿no es verdad? Ídolos, fornicación, estrangulado y sangre. Pero ya en el versículo 25 podemos ver cómo debe continuar ese ciclo de madurez a través de las palabras de Moshe, es decir, a través de la Torah, ¿no es verdad? Ahora, un cristiano regular que no se sumerge, mis hermanos, en el entendimiento de las raíces hebreas, va a continuar en esa ignorancia. Pero nunca, ahora, dicha ignorancia, esa ignorancia de las escrituras, puede eximirlo, de verdad, de la responsabilidad. Así es. Delante del Padre, porque yo no sabía, no conocía, ok. Lo exime de esa responsabilidad, pero nunca, escuchen bien esto, hermanos, nunca lo va a eximir de sus consecuencias espirituales. Wow. Por la inaplicabilidad, digamos, de dichos principios, y siempre va a haber una reacción o consecuencia, aunque no conozcan esas personas los principios de las leyes de la Torah, ¿verdad? Entonces, el cristiano promedio no tiene toda la culpa, mis hermanos, no tuvimos la culpa. Nosotros, ¿no es verdad? Y aquí los que tendrían la obligación de estarnos educando en los mandamientos eran nuestros pastores, pero también estaban siguiendo tradiciones, ¿no? de mucho tiempo, y obviamente hasta ahora les cuesta mucho salir de su zona de confort, ¿verdad? Lamentablemente muchas iglesias continúan en los mismos esquemas de ignorancia, ¿no? de la Torah. Lo digo en buena forma, no por insultar a nuestros hermanos cristianos, que los amamos. Entonces, la teología de reemplazo, que por más, hermanos, de 18 siglos se ha venido perfeccionando y consolidando, ha logrado amputar al cristianismo del primer siglo de la línea hebrea, de las raíces hebreas originales, ¿okay? Que era lo que lo alimentaba. No sé si han visto ustedes en el creo que les he compartido en el canal de Telegram una relación de hechos de cómo fue desde Constantino, todas las cosas que la Iglesia Católica ha ido modificando. Si no lo han visto, véanlo. Creo que les he compartido, si no me equivoco, pero si no, lo voy a hacer esta noche. No, pero con seguridad que lo hice. Ok, entonces decíamos que esa teología del reemplazo ha logrado, digamos, como que amputar
separar al cristianismo del primer siglo de la escritura original, ¿no es verdad? De la línea hebrea, que era la que inicialmente fue la que los alimentaba, eran las enseñanzas de Yeshua, ¿no? Transmitida a través de sus apóstoles. Entendiendo que la mayoría de esas profecías apuntaban a nosotros, los que depositaríamos nuestra fe en Yeshua. Hoy la fe, hermanos, en Yeshua representa un gran segmento de la población mundial. Veo que en muchos países hay grandes movimientos ya de raíces hebreas, ¿no? Entonces está creciendo eso. En el mismo pueblo, en Israel también hay muchas congregaciones, y justamente en Ucrania se encuentra una de las congregaciones más grandes mesiánicas, ¿no? Amén. Es muy, muy lindo. Entonces esa población mundial que está conociendo a Yeshua ha tomado el mensaje como un gran movimiento, ¿es verdad? Ahora bien, hablo de a los que ya les fue revelado el mandamiento, a nosotros, mis hermanos, y la Torah. ¿No es verdad? Romanos 7:1 dice: no es hora de perder el tiempo. El mandamiento de la Torah, las fiestas, el Shabbat, los tzitzit, son una revelación que hemos recibido. Estamos talit, nos ponemos a la kippah, ¿no es verdad? Pero no solamente es eso, no es la apariencia externa lo que interesa, sino cómo el Padre nos está restaurando interiormente. Amén. Amén. Entonces ya no podemos tener excusa de que ignoramos, ¿no? Pero que ya conocemos. Hermanos, ya recibimos el mandamiento y la certeza de lo que debemos obedecer. Y esto de verdad no ha sido gratis, porque ha sido un largo camino. ¿Cuánto tiempo estamos estudiando juntos? Son varios años ya. Amén. Y hemos pasado muchas cosas, ¿no? No es gratis. Y el resultado de una verdadera conversión en la que hemos podido recibir ese poder, ese entendimiento de Yeshua en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha tocado, hermanos, nuestra identidad como pueblo. Ahora somos parte, hemos reconocido que somos parte del pueblo elegido de Elohim, ¿no es verdad? Hemos cambiado nuestra identidad. Amén. Y hoy tiene un gran sentido ese de nuestra identidad, porque reconocemos también ese sacrificio expiatorio de Yeshua, ese cambio de ciudadanía que nos ha dado, la inserción en el olivo cultivado, en el olivo original, ¿no? La bendición, hermanos, de la obediencia. ¿No es verdad? Y el documento de legalidad que nos establece como futuros poseedores de las promesas para Israel. ¿Les parece poco? Muerte, dice, espiritual vendrá sobre todos si no valoramos todo lo que Yeshua hizo en el madero, para que hoy estemos llenos de esas bendiciones. Lo que sí lo aseguramos, les aseguramos con toda confianza, es porque el enemigo ya ha sido descubierto, ¿no? Hemos salido de esa oscuridad que teníamos. Y ahora estamos en la verdad. Y es que el enemigo es un engañador desde el principio, ¿no? Y además es padre de toda mentira. Y fue el primer engaño que salió de su boca, el que te decía que ciertamente no morirás, ¿no? Que estaba en Bereshit 3:4. Entonces, hermanos, es tiempo de aferrarnos a lo que el Padre nos está dando y alejarnos de toda doctrina de hombre. Volvamos a la Torah. Tres. No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Okay. El hecho de encender fuego, mis hermanos, implica trabajo. ¿Sí? Es decir, buscar la leña y encenderla. En los tiempos bíblicos, en los que no existían focos, luces LED, nada de eso, ¿no ve? Implicaba un trabajo bastante engorroso. No había que ir a buscar la leña, armar una fogatita, etc. Pero la esencia del mandato de guardar Shabbat es olvidarnos, hermanos, del quehacer y de la vida cotidiana, y dedicarnos solamente a Yahweh, ¿no? Solo a Elohim y a su obra, así como ayudar al que está en necesidad.
Y tenemos que dejar que el Adón, o sea, el dueño y señor del Shabbat, nos instruya. ¿Quién es? Es Yeshua. Amén. Vamos a ir cortito a algunos versículos de Mateo, así rápidamente, son muy cortos, que nos van a mostrar esto. Mateo 12:8. Porque el Ben Adán es el Adón del Shabbat. Okay. Y yo soy quien decide lo que puede y lo que no puede hacerse en Shabbat. Amén. Entonces, eso nos está hablando de quién posee toda esa autoridad en el Shabbat. ¿Y quién es? Es Yeshua, ¿verdad? Amén. El 12:9. Saliendo de ese lugar fue a la sinagoga. Así, podemos también desplazarnos a la sinagoga, a nuestro servicio en Shabbat, a lo que estamos haciendo ahora a efecto de la pandemia, ¿no? A reunirnos virtualmente. Cuando teníamos la congre físicamente podíamos reencontrarnos y vernos ahí, ¿recuerdan? Amén, sí Okay. es. Mateo 12:11 y 12. Pero él contestó: si ustedes tienen una oveja que se cae en un pozo en Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca? ¿Cuánto mucho más valioso es un hombre que una oveja? Por lo tanto, lo que es permitido en Shabbat es hacer el bien. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Estos son los recordatorios que Yeshua nos está haciendo, ¿no? Y es realmente una bendición. 35:5. Tomen una colecta para Adonai de entre ustedes. Cualquiera cuyo corazón le hace dispuesto a traer la ofrenda a Adonai, oro, plata y bronce. Como vimos en una parasha anterior, en la parasha número 19, si no me equivoco, esta ofrenda tenía un propósito especial. En este momento se estaba llevando a cabo la tarea que Yahweh le había dado a Moshe, como leímos en Éxodo 25, es decir, en este pasaje Moshe recibía la instrucción de Yahweh y en el pasaje de esta porción lo lleva a cabo. Entonces en el anterior, en el 19, le da el mensaje, esto vas a hacer, pero acá ya lo está haciendo. Lo que nos enseña, hermanos, que no solo basta con recibir la Torah, con leerla, como estamos haciendo acá, sino que debemos cumplirla. Correcto, cumplirla, practicarla. Porque de nada nos sirve solamente conocerla. Amén. El Rav Shaul en Romanos 2:13 nos dice: porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Elohim considera justos, sino los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Elohim. Amén, clarito, ¿verdad? Y tenemos algo similar también en Jacob, en Santiago. ¿Dónde tengo Santiago? Jacob 1:22-25. No se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero el que pone su mira en la Torá perfecta, la que trae libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo de la Torá, sino hacedor de los mitzvot, de los mandamientos, este será bendecido en todo lo que haga. Amén, hermanos, amén. Entonces, estos versículos que acabamos de leer nos hacen recordar que una emuná, o sea, el tener emuná, o la emuná, para decirlo pronto y claro, es sinónimo de ¿qué? De obediencia. Amén. Amén. Hacedor de los mitzvot. 11. El Mishkan con su tienda cubierta, broches, tablas, travesaños, postes y bases. Aquí Moshe está haciendo una ilustración general
de la obra que se llevaría a cabo. Lo hace, como ven ahí, describiendo el proyecto final. Es decir, le informa al pueblo qué es lo que va a hacer y en qué se usaría la ofrenda que iban a recoger, como vimos antes, ¿no es verdad? En el nivel remes, segundo nivel de interpretación de la Torah, que ya lo conocemos, ¿vale?, nos está haciendo una descripción de la vida del siervo de Yahweh. El tabernáculo, el Mishkan, ilustra la vida del creyente en sus diferentes niveles de santidad. Amén. Amén. Cada uno en su orden, en un orden de prioridad, ¿ya? En los versículos siguientes se va a abordar, o sea, vamos a hablar un poco más en detalle de esto, ¿ya? Sin embargo, hay que rescatar un punto valioso en este punto, es la proyección del líder. Vemos a Moshe detallista en cada argumento que está describiendo, ¿no es verdad? Preocupado además por el más mínimo detalle del diseño, dando a entender la importancia y grandeza, es lo más importante, de lo que se le ha confiado. O sea, él está haciendo, él quiere ser excelente para Elohim, quiere hacerlo con excelencia, ¿se dan cuenta? Y esa excelencia, esa motivación la transmite a su pueblo, a sus seguidores. Amén. Entonces, la labor de un líder, de un ministro de Yahweh, es ser celosos del diseño de Elohim, del diseño original de Elohim, ¿no es verdad? No buscando establecer nuestros propios criterios, sino más bien tratando de impregnar, por decir de alguna forma, a la gente que nos rodea, a nuestros hermanos de la congregación, ¿verdad?, en los deseos, así que ellos se empapen, como si metiéramos una frutilla en un chocolate derretido, que se empapen en los deseos de Elohim, de nuestro Abacadosh. Ahora, este tipo de líder o de ministro logra alcanzar un lugar especial en el corazón de nuestro Abacadosh. Y hermanos, esto es, ahí nos muestra algo especial, muy hermoso, porque esa gente que se dedica de esa forma, con esa, ¿cómo diríamos? Pues, con ese gran deseo, ¿no? Es por decir algo como que entrar a un salón de la fama, ¿no? Del Padre, así va a ser muy reconocido. 75:12. El arca con sus varas, la cubierta del arca y la cortina para taparla, la mesa con sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia. El 12, ¿no? Bueno, 12 y 13, está bien. Acá se describen los elementos del lugar santísimo. ¿Amén? Lo que nos muestra este lugar es el hecho de que es precisamente acá, en este lugar santísimo, donde se va a manifestar la presencia de Yahweh. Amén. Amén. Este es el, digamos, por decir, el lugar más alto de santidad en el que vivimos una experiencia con Yahweh directamente. Es en intimidad con Él donde experimentamos eso. Amén. Nada, mis hermanos, nada, pero nada se compara con este nivel. Amén. Amén. Porque es el lugar donde lo conocemos, experimentamos su poder, obrando en y a través de nosotros. A veces nosotros somos bendición para muchas personas porque a Él le place. Amén. Amén. Es donde nos movemos, mis hermanos, en esa dimensión que a veces es inexplicable, esa dimensión sobrenatural, porque no sabes por qué pasa y tú te das la vuelta, miras al cielo y dices, yo sé que eras tú. ¿No es verdad? Este nivel de espiritualidad, hermanos, no se logra en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso de desarrollo espiritual, intelectual también, de perseverancia sobre todo. Entonces, ahí es donde se van a manifestar los frutos del Ruach HaKodesh. Amén. Entonces, a través de la palabra, de las escrituras, podemos definirlo de esta manera, como lo hizo el profeta Isaías. Vamos a leer un momentito, Isaías 11:2. El Ruach de Adonai reposará sobre él, el Ruach de sabiduría y de entendimiento, el Ruach de consejo y de poder, y el Ruach de conocimiento y misericordia lo llenará. ¿Recuerdan cuando estábamos describiendo en una porción a la menorá? Cada uno de estos es una de sus
de sus brazos, digamos, ¿no? Uno de los brazos de la menorá, los 7 brazos. Proverbios 9:10. El temor a Adonai es el principio de la sabiduría y el consejo de los Kedoshim es entendimiento. Y el conocer la Torá es el carácter de una mente sana. Amén. Amén. Veamos Hechos, este versículo nos veremos. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yehudá y Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Amén. Podemos ver un poquito más. Gálatas. Amén. Gálatas. Cinco, 22 y 23. Pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Amén. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta de ese proceso que tenemos que llevar adelante para llegar ahí? Es un proceso, no es de un día a otro. Amén. 35 de nuevo. Vamos. Del 13 al 15, por favor. La mesa con sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia, la menorá para la luz con sus utensilios y lámparas y el aceite para la luz, el altar de del incienso con sus varas, el aceite de la unción, el incienso fragante, la pantalla para la entrada del Mishkan. Amén. Acá nos está describiendo que más bien el lugar santo, es decir, el nivel intermedio de santidad. De esto podemos decir que se trata del área de servicio, tanto a Yahweh como a los demás. Hermano, esta es la esfera de comunidad entre el pueblo, quienes somos parte de una Kehilá, ¿no? Pertenecemos a una asamblea donde se lee Torah, donde aprendemos Torah. A este lugar solo ingresaban en los tiempos bíblicos, en el contexto del que estamos leyendo, solamente los levitas, llamados Kohanim, ¿no? Sacerdotes. Y antes de ingresar, debían pasar por el lavatorio y lavar sus manos y sus pies, dice. ¿Okay? Entonces, a manera simbólica, recordamos la tevilá, la inmersión, nos conecta a lo que acabamos de decir, nos lleva a eso, ¿no? Y nos lleva también a la escritura. Y vamos a ver con esto la alegoría de una verdadera conversión, mis hermanos. Pero antes es interesante ver la apariencia del lavatorio a manera de espejo, ¿ok? Veamos Shemot, un poco me voy a adelantar a 38. Shemot 38. 8. Estoy adelantando un versículo. Hizo también el lavatorio de bronce con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que venían a hacer tefilá a la puerta del Mishkan temporal. Amén. Tefilá es, iban a orarnos, ¿verdad? Esto nos enseña que no solo es necesario lavarnos ritualmente, sino también nos invita a mirarnos interiormente, hermanos, a reflexionar en cómo estamos caminando y cuáles son nuestras obras de nuestros pies y de nuestras manos. Amén. ¿Qué reflejan nuestras obras? Con nuestras manos estamos haciendo vasijas de honra para nuestro Abba, o al contrario. Conectaremos con un versículo que está en Primera de Pedro
3:21. Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, al hacer tevilá, porque es una figura de la remoción de la inmundicia de la carne como respuesta evidente de haber hecho teshuvá y tener así una buena conciencia hacia Adonai por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta entonces cómo nos limpia? ¿Verdad? Cómo tenemos que estar limpios para entrar a la presencia de nuestro Abba. Ahora, cuando conectamos este ingreso al lugar santo del que estamos hablando alegóricamente con nuestra conversión, vemos la diferencia, la verdad, que tenemos que cambiar, hay que mostrar cambios, ¿no? Sin esta conversión, hermanos, no hay ingreso a dicho lugar santo de intimidad con nuestro Abba Kadosh, y mucho menos vamos a poder entrar al lugar santísimo. Hay un versículo que todos lo conocemos de manera, creo que hasta de memoria, ¿no? Que está en Romanos 12:1. Seguramente si les diría que lo digan ustedes, lo dirían rápidamente, pero lo vamos a leer. 12:1 nos dice: Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al templo. Amén. Para ustedes. Amén, hermanos. Amén. 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 Anótense algunos versículos más que les voy a dictar para que lo vean en sus casas. En este punto, cuando estén revisando el video, pueden tomar un momento, paran el video y leen esos versículos. Yohanan 3:5. Maaseh, o sea, Hechos 2:38. Primera de Corintios 6:11. Kefa Aleph, o sea, primera de Pedro 2:9. Este último nos dice que somos un pueblo escogido, los Kohanim del Melech, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. Sacerdotes, el rey. Así es. Amén. Léanlos en este punto y van a tener mayor revelación, mis amados hermanos. Retornamos a la Torá 35:16. Hoy el resumen de lo que estamos viendo ahora no es muy extenso, por lo tanto estamos ya en un 50% avanzado. 16. El altar para las ofrendas de ascensión con sus varas y todos sus utensilios, la pila con su base. Acá nos está mostrando el atrio. ¿Amén? Y el atrio representa el acercamiento a Yahweh a través de un sacrificio en ese altar de bronce. Entonces, acá es, digamos, se comienza a caminar con Yahweh. ¿Cómo hacemos eso? A conocerlo. ¿Por medio de qué? Por medio de su Torah. Esta, hermanos, es la puerta estrecha. Amén. Por donde se entra a un camino realmente angosto. Que lleva a la vida, sin embargo. Es un camino hermoso, una puerta estrecha, pero que nos lleva a vida, no a muerte. Es donde comienza esa senda de los justos, de la cual la Escritura nos habla en Proverbios. Un ratito, 4:18. Pero la senda de los justos es como radiante luz, cuyo resplandor va en aumento hasta que es pleno mediodía. Amén. En este altar de bronce se efectúa el primer sacrificio de nuestras vidas. Es la decisión personal, mis hermanos, de salir del mundo y del fuego de la del pecado, concupiscencia y el pecado que nos destruye. Es ese momento donde hacemos clic para ponernos voluntariamente sobre el altar que purifica en fuego para vida eterna. Amén. Segunda de Corintios 2:14 y 15 nos dice, yo se lo leo para anotarlo. Segunda de Corintios 2:14 y 15 dice: pero gracias sean dadas a Elohim, quien siempre nos hace triunfar en el Mashiach
y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar, porque para Elohim somos olor fragante de Mashiach entre los que son salvos. Qué hermoso, ¿no? Amén. Amén. 35, 27. Los ancianos trajeron las piedras de esmeralda y las piedras para montarlas para el efod y el pectoral. Este versículo, mis hermanos, nos está enseñando el hecho de que de ser líderes no nos exonera del compromiso que debemos tener con la obra. De hecho, al ocupar cargos de liderazgo nos compromete más que los que no ejercen autoridad. La palabra que se usa en el 27 como ancianos, también en otras versiones se traduce como jefe, en otras como capitanes, digamos, ya, pero proviene de la palabra hebrea Nasi, N-A-S-I en fonética, que está en el Strong 5387 y significa que es uno, o sea, una persona exaltada, jefe, exaltada de exaltación, no de mal humor, ¿no? Uno que ha sido exaltado, levantado, juez, significa principal, significa príncipe. Amén. Amén. Okay. Lucas 48, perdón, nos dice: porque todo aquel a quien fue dado mucho, mucho se le ha demandado, y al que le exoneraron mucho, más se le pedirá. Entonces, nuestro servicio tiene que ser con excelencia, mis hermanos amados. Amén. Baruch Hashem. 28. Las especias, el aceite para la luz, para el aceite de la unción y para el incienso fragante. Amén. Los líderes entonces también trajeron lo necesario para el aceite de unción. Esto ¿qué nos está enseñando, mis hermanos? Nos enseña que es la responsabilidad de los líderes proveer lo necesario para llevar al pueblo a un nivel superior de unción. Amén. Amén. El hecho de haber sido promovido a un nivel superior de autoridad no es para enseñorearse, mis hermanos, sino más bien para servir y ser bendición a los demás. Amén. Mateo 20, del 25 al 28, dice: pero Yeshua los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Entre ustedes no puede ser así, todo lo contrario. Cualquiera de ustedes que quiera hacerse grande tiene que servir a los otros, y el que quiera ser el primero tiene que ser su siervo. Pues el Ben Adán no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. al 33. Moshe dijo a los hijos de Israel: miren, Adonai ha escogido a Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Él lo ha llenado con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todo tipo de artesanía. Él es maestro de diseño en oro, plata y bronce. 33. Cortando piedras preciosas para montar, tallando madera y todas las otras artesanías. Amén. Este pasaje, o estos pasajes, nos enseñan al menos dos cosas. La primera es que Yahweh es quien escoge quién le va a servir y en qué. Fíjense el 30, dice: miren, Adonai ha escogido a Bezalel. Entonces, es Yahweh quien escoge a quién le va a servir, mis hermanos. Amén. No es el hombre. No dice que Moshe eligió a Bezalel. Dice: Adonai ha escogido a Bezalel. Esto nos alerta a no tomar la obra
que el Señor nos ha puesto en nuestras manos a la ligera. Cuando alguien es escogido por los hombres, no solo desagrada a Hashem, sino que su obra no perdura y siempre está en temor de que alguien lo sustituya. Mientras que si es elegido por el Altísimo, su obra puede prosperar, va a permanecer y no teme que alguien lo desplace, pues está consciente de que Yahweh quita y pone reyes. Amén. A esto no tiene nada que ver con cantidad, sino con perseverancia. Amén. Y segundo, es que para hacer la obra de Yahweh, incluso lo más pequeño y aparentemente insignificante, mis hermanos, es necesario estar lleno del Ruach HaKodesh, del Ruach de santidad, del Espíritu de santidad. Amén. Amén. La vida del creyente va hacia la madurez. Mientras más nos vamos relacionando, mientras más intimidad tenemos con Yeshua, más lo vamos a conocer. Por lo tanto, nuestro servicio va a ser mucho mejor, de acuerdo a su diseño, a su voluntad en nuestra congregación. Amén. Amén. Baruch Hashem. Y es que cuando el Padre nos levanta, mis hermanos amados, cuando el Padre levanta a sus siervos en la función que sean en su asamblea, en su Kehilá, es algo hermoso. Miren lo que dice Filipenses. Está Filipenses. Aquí estás. 1:6. Y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yeshua. Amén, mis hermanos. Esa es nuestra emuná, ¿no? Nuestra emuná. Cambiamos el capítulo 36:1. Betzalel y Oliab, junto con todos los artesanos a quienes Adonai había dotado con la sabiduría y la destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh, harán exactamente de acuerdo a todo lo que Adonai ha ordenado. Perfecto. En este versículo entendemos que, además de lo ya expuesto, que es Yahweh quien designa, quien elige, es Yahweh también quien capacita, porque él dice, había dotado de sabiduría y destreza. Amén. Amén. Entonces, él es el que te elige y él te prepara. Amén. Aleluya. Alguien dijo que Yahweh no elige a los preparados, ¿no es? Él prepara a los elegidos. Sino que exactamente él prepara a los elegidos. Y las escrituras, mis hermanos, poseen un gran sinnúmero de biografías de personajes que han tenido eso, casi protagonistas, de las tareas que les ha dado Elohim y cumplieron su obra. Amén. Voy a adelantarme hasta el versículo 13, ustedes leen los anteriores, por favor. Hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una contra otra con los broches. Así el Mishkan formó una sola unidad. Amén. Independientemente, dice ahí, que eran varias piezas por separado, gracias a esos broches que nos está hablando, broches de oro, todas las partes se unieron tomando así una sola pieza. ¿Qué conocemos eso? ¿Con qué nombre conocemos eso? ¿Con qué nombre conocemos unidad? Se unieron con la palabra en hebreo Ejad. Ejad. Ejad está en el Strong 259 del hebreo, mis amados hermanos, y quiere decir unido, común, único, uno, una vez, ¿ya? Esto nos enseña, hermanos, que a pesar de que somos muchos, con diferentes características, venimos de diferentes regiones, tenemos diferentes costumbres, ¿no es verdad? A veces hasta hablamos diferente, somos uno en Yeshua. Amén. Amén. El Rab Shaul en Romanos 12, 4 y 5 nos decía:
Porque de la misma manera que hay muchos miembros que componen un cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función, así hay muchos de nosotros que en unión con el Mashiach componemos un solo cuerpo, con cada uno de nosotros perteneciendo a los demás. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Y esto es algo hermoso que debe llenar nuestro corazón de gozo. Podemos ser muchos, podemos ser pocos, pero en realidad somos uno. Amén. Uno en Yeshua. Amén. Amén. 36:20. Ahí estamos. Hizo las tablas verticales para el Mishkan de madera de acacia. Ok. La madera simboliza a la humanidad. Ahora, el hecho de que los tablones estén dispuestos de forma vertical, es decir, derechos, digámoslo, ¿ve? ¿De qué nos estaría hablando? De rectitud, de firmeza. Nuevamente, si entramos en el nivel remes, de entendimiento de la Torah, podemos ver dos cosas. La primera es que es una garantía, es decir, que mientras estemos en rectitud en la presencia de Yahweh, mis hermanos, estaremos firmes por su fidelidad. La escritura en Tehilim, en Salmos 37, 23 y 24 nos dice: Yahweh dirige rectamente los pasos del hombre y él se deleita en su camino. Cuando él cae, no será arruinado, porque Yahweh lo sostiene de su mano. Amén. Amén. Y la segunda, bueno, la primera es una garantía. Lo segundo que vemos es que es una exhortación. Es decir, así como Yahweh promete sostenernos, nosotros también tenemos que mantenernos en rectitud y en firmeza en sus caminos, no en nuestros caminos, en sus caminos. La escritura dice en Hebreos 10:23: retengamos firme la esperanza que profesamos, sin vacilación, dice, hermanos, sin dudar, porque fiel es el que hizo las promesas. Amén. 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 No hay donde perderse, es algo hermoso. Bien, ustedes leen lo que sigue. Voy a cambiar de capítulo. Vamos a empezar a leer el 37, pero me voy directamente al versículo 17. Ustedes leen los anteriores. Hizo la menorá de oro puro, la hizo labrada a martillo, su base, astil, taza, circuito de hojas y flores exteriores eran una sola unidad. Amén. Este maravilloso instrumento, hermanos, fue hecho todo a mano, es decir, labrado a martillo, como dice ahí la palabra, labrada a martillo, ¿no es verdad? Para hacerlo se necesitaba gran destreza. Es como cuando la veía a Isabel, a mi esposa, hacer sus esculturas o pintar un cuadro, hay que tener destreza. Yo no puedo pintar, no puedo agarrar una escuadra, bien, ¿no? Pero es así. Entonces, para labrar esto a martillo tenías que tener una gran destreza, pero sobre todo, mis hermanos, una gran atención con los detalles, porque es muy exquisito Yahweh en sus instrucciones. Entonces, de igual manera, nuestro servicio a Yahweh, mis hermanos, tiene que ser de excelencia, es decir, dando mucha atención a los detalles. Amén. Sabemos que Elohim es un Elohim de orden, siempre lo decimos, y todo el esplendor de sus detalles marca en nuestra mente el principio del compromiso que hemos asumido de excelencia con él. Amén. Amén. 38 me voy a pasar nuevamente y vamos a leer el 8. Hizo también el lavatorio de bronce con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que venían a hacer tefilá a la puerta del Mishkan temporal. Amén. Este versículo hace referencia al que ya se comentó anteriormente, al principio de esta charla, de este encuentro que tenemos. En el momento que hablamos acerca de un nuevo nacimiento,
lo hacemos para presentarnos en completa pureza delante de Elohim. Amén. Este elemento también se conoce como un lavatorio, que ya lo hemos visto varias veces, ¿no es verdad? Podemos ver que se mantenía en el mismo lugar para ejecutar la purificación de los sacerdotes, siempre antes de ingresar al lugar santo, lo hemos leído. Ajá. Hoy la cristiandad posee una serie de conceptos que los mantienen alejados de las herramientas que Yahweh diseñó para nuestra constante purificación, es decir, la tevilá, la inmersión, que es conocida vulgarmente, digamos, como bautismo. Notamos de forma general que tanto en el catolicismo como en el cristianismo evangélico adoptaron de una manera singular y le hicieron doctrina. Amén. Amén. Digamos que con un mal entendimiento e interpretación quizás hasta sesgada de lo que dice Efesios 4:5, cuando dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, aquí vemos algunos errores. El primero es que no se puede hacer doctrina con un solo versículo. Y segundo, es no tener en cuenta la pluralidad que muestra Hebreos. Ahora, ¿qué es la tevilá? ¿Qué significa? Es el ritual mandatorio de purificación, que por excelencia todo judío guarda y practica permanentemente, de manera especial antes de cada festividad de Yahweh, antes de cada moedim, de cada tiempo señalado. Esto para presentarse en pureza delante de él. Amén. Fruto del acto de purificación ejecutado por esa obediencia, les trae grandes beneficios, ¿no? Amén. A todos los que hemos pasado por eso. Hoy la forma de aplicar la emuná raya en lo mental y místico, muy poco operacional, natural y de participación física, mis hermanos. Amén. Amén. Hay algunos versículos que quisiera compartir con ustedes. Romanos 2:13 dice: porque no somos oidores de los que son justos delante de Elohim, sino que solo los que ponen por obra la Torah son justificados. Amén. Amén. Santiago 1:22 hemos leído, dice: pero sean los que ponen por obra la palabra y no solo son oidores, no se engañen a sí mismos, ¿no es verdad? El eunuco, recuerdan ustedes, después de recibir la expiación del rollo del profeta Isaías de boca del Sheilach, del emisario Felipe, automáticamente pidió la inmersión, ¿no es verdad? Y en el siguiente pasaje notamos cómo los discípulos de Yeshua que creyeron en él por la enseñanza de Yohanan el inmersor vuelven todos en grupo a sumergirse. Amén. Amén. El Rab Shaul nos dijo en Hechos 19:4-5: Yohanan practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, pero le dijo al pueblo que pusieran su confianza en el que vendría después de él. Amén. Y este es Yeshua. Al oír esto, fueron sumergidos dentro del nombre de Yeshua. Amén. Entonces, hermanos, es un hermoso tiempo de preparación, de santificación, antes de que estemos presentes para poder celebrar la fiesta de Pesaj, que está muy pronta a ocurrir. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Con esto, mis amados hermanos, habríamos concluido la lectura de la porción de esta semana. Deseamos que la semana que comienza el día de hoy sea de mucha bendición para sus vidas, que la Torah sea la luz que ilumine su caminar. Recuerden que de revisar este video nuevamente, de escudriñar las escrituras. El día de mañana seguramente les voy a pasar un resumen de esta porción y la base bíblica de la siguiente semana, la siguiente porción. Si está en la voluntad de nuestro Abacadosh, nos reencontraremos el siguiente Shabbat para continuar esta maravillosa aventura que es leer, entender, escudriñar la maravillosa Torah de nuestro Elohim. Amén. En tanto, bendecimos su vida y les deseamos que tengan una semana
bendecida, prosperada y en victoria de la mano poderosa de nuestro Abacadosh. Será entonces, si Él lo permite, hasta el siguiente Shabbat. Shabbat Tov, mis hermanos. Amén. Amén.